Para nadie es un secreto que la economía mundial decreció durante y post pandemia. Pero ¿qué tal le estará yendo a Uruguay en este 2022? El salario mínimo en Uruguay ronda los $472, un aproximado de 19.364 pesos uruguayos. ¿Alcanzará este salario para vivir en Uruguay? Dejemos que sea la gente en la calle quien nos responda esa pregunta, que por cierto fue una de las preguntas más votadas en la encuesta que hicimos hace muy poco en la comunidad de nuestro canal. Mucho gusto, por si no me conoces, yo soy Iraxuma Citón de Iraxuma Blog. Bienvenidos a un nuevo video. Hola, ¿cómo te llamas? Claudia. Un gusto, Claudia. ¿En qué rubro te desempeñas? Soy pistera en una estación de servicio. Más o menos tu salario oscila entre el salario mínimo y un poco más o más del salario mínimo. No, es en el medio. Entre los 19.000 pesos y 30.000 pesos. ¿Y consideras que ese salario para ti sola da como para costear todos los gastos y darte alguno que otro lujo? No. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Susan. Un gusto, Susan. Igualmente. ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en atención al cliente. En promedio, con lo que tú ganas, ¿está rondando entre el salario mínimo y 30.000 pesos o un poquito más? En realidad, en mi caso es menos porque yo soy part-time. No trabajo a tiempo completo porque estoy estudiando. Pero en realidad mi salario, yo no considero que no estoy desconforme en el sentido que trabajo 4 horas, ¿verdad? Pero sí veo que en realidad a nivel de alquileres, de los gastos comunes, agua, luz, todo lo que tiene que pagar cualquier familia normal, el salario en realidad. Hola, ¿cómo te llamas? Agustín. Agustín es la pareja de Susan. ¿Tú trabajas en la actualidad en qué rubro? Soy administrativo en un ente público y sí, ese es mi trabajo. ¿Y tu salario está entre aproximado del salario mínimo y 30.000 pesos o un poquito más? Un poquito más. O sea, entre lo que ganan los dos pueden, digamos, que sufragar todo lo que son los gastos básicos. Sí, igualmente a veces nos dan una ayuda a nuestros familiares lejanos o sea, lejanos no, que con los que vivíamos antes, vamos a decir, el núcleo familiar que teníamos antes y más o menos logramos, más o menos cubrir nuestros gastos. ¿Cómo te llamas? Diego. Un gusto, Diego. ¿Y en qué rubro te desempeñas? En el cultivo de cannabis. ¿Y en tu rubro tú consideras que por lo menos para vivir tú solo te da? Sí, me da. Hola, ¿cómo te llamas? Fabiana. Un gusto, Fabiana. ¿Trabajas en la actualidad? No. Pero eres ama de casa. ¿Tienes alguna pareja que te colabora en el núcleo familiar? Sí. ¿Consideras que en la actualidad el salario mínimo en Uruguay da para costear todos los gastos básicos y darse algunos lujos trabajando una sola persona? No. ¿Cuánto consideras más o menos que debería ganarse entre el núcleo familiar para costear todos los gastos que necesitamos en casa, más alguno que otro gusto o lujo? Y mínimo 50.000 pesos. Mínimo 50.000 pesos. ¿Consideras que eso daría como para papá, mamá y 2 hijos? Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Marcelo. Marcelo, un gusto. ¿A qué rubro te dedicas? Me dedicaba a la salud, pero no quiero dedicarme nunca más a la salud ahora. Ah, no. En este momento no, sí, ya fue. Hoy en la actualidad el salario mínimo en Uruguay oscila entre $472, que es más o menos 19.300 pesos. ¿Tú consideras que un núcleo familiar puede vivir con ese salario? No, imagínate que creo que la canasta básica es 70.000 pesos. 70.000 pesos. La canasta básica. En la actualidad. Pan, leche, fideos, verdura, creo que es lo más básico. O sea, tendríamos que tener entonces 2 empleos para poder vivir en Uruguay, un núcleo de mamá, papá y 2 hijos, más o menos. Y mirá, en la salud habitualmente se trabaja en 3 laburos. El que no lo hace no puede tener auto y a veces vive lejos. ¿Cuánto crees o consideras que se debería ganar acá en Uruguay para vivir bien, pagar todos los gastos y por supuesto darte uno que otros lujos? Y a partir de los 40 más o menos estarías más o menos como que saliendo a flote, vamos a decir, pudiendo respirar un poco. Y para un núcleo familiar con hijos, ¿cuánto consideras que ellos deberían ganar para poder costear todo? Entre los dos, más de 40, que lleguen a abarcar más de 40 los dos, para poder vivir bien y darle situación económica mejor a los hijos, que puedan disfrutar más. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Me llamo María Victoria Ruiz. Un gusto, María Victoria. ¿A qué te dedicas? Escribo canciones, soy compositora, me dedico a eso el día de hoy. O sea, he trabajado igual en varios trabajos. Me contaste hace un rato detrás de cámara que rapeas también, ¿no?
Sí, claro, escribo canciones. A mí me gusta muchísimo el rap. Mira qué bueno, muy interesante. Y ahora yo te quiero preguntar, tú que andas en la calle rapeando, que ves el día a día, ¿cuánto necesita un núcleo familiar en Uruguay para poder vivir? Porque el salario mínimo está en aproximadamente 19.364 pesos. ¿Crees que con eso un núcleo familiar podría vivir en Uruguay? Con ese dinero no vamos a llegar a ningún lado, porque si ganamos, cosa que no es cierto, ¿no? El mínimo son 19, pero con todos los descuentos nunca vamos a agarrar ese dinero. Así que eso no da para absolutamente nada. Cuanto un alquiler, por ejemplo, a mí que en este momento estoy en situación de calle, un alquiler de una pensión para una persona sola me sale 10.000 pesos. No puedo hacer absolutamente nada. ¿Qué hago? Por más inteligente que sea a la hora de alimentarme, realmente no voy a llegar nunca ni al 20 del mes. ¿Tú consideras que en Uruguay se puede vivir con salario mínimo? Una persona sola es muy difícil. Me parece que donde comparten casa, sí. Pero si no, es complicado. ¿Y una persona o un núcleo familiar, cuánto consideras tú que debería ganar para poder sufragar todos sus gastos y quizás darse uno que otros lujos? Y una familia de padre, madre y que tengan 2 hijos, me parece que necesitan ganar unos 80.000 pesos. ¿Tú consideras que un núcleo familiar podría vivir con ese salario? En realidad, claro, ¿qué pasa? Una cosa es el salario sin descuento, ¿verdad? Y otra cosa es lo que llega a la mesa de cada uruguayo, que creo que eso es lo que dista un montón. Que en realidad, bueno, uno dice el salario mínimo, sí, es X monto, pero lo que te llega a la mesa muchas veces dista de eso y en realidad una familia hoy en día al precio que están los alquileres, la vestimenta, la comida, es muy difícil a veces. Hay que manejarse muy bien o bueno, hacer algún malabar para llegar a fin de mes. Y si estuviéramos hablando de un núcleo familiar compuesto por mamá, papá e hijos, ¿cuánto consideras tú que debería ganar en la actualidad un núcleo familiar compuesto de 4 personas? Y yo creo que como mínimo tenía que ganar 55, 60.000 pesos uruguayos. 2.000 o 3.000 dólares, una cosa así. Marcelo, en Uruguay, a la hora de buscar empleo, después que pasan los 35 años, ¿consideras tú que es fácil, es difícil poder conseguir empleo en Uruguay después de los 35 años? Creo que ahora cambió igual. Antes era hasta los... Vos buscas un laburo y te decía de 25 a 30. Y ahora creo que subió un poco más. De seguridad eligen gente vieja, ¿no? Mentira. Ay, no digo vieja, no, fatal. 45 años, 50... Ahora, otra preguntita y esta se la voy a hacer a los dos. ¿Ustedes consideran que acá en Uruguay se considera una persona, digamos que pasadita de edad, después de los 35 para conseguir empleo? Sí, y es un poco contradictorio. Un joven, a veces a los jóvenes no lo quieren contratar porque no tienen experiencia. El trabajo en Uruguay, no hablo porque sea de un partido, de un gobierno, lo que sea, sino en general por Uruguay. Es a veces difícil tener cierto ingreso, a menos que ya tengas mucho recorrido y mucha experiencia, ¿sí? O sea, ¿tú consideras que entonces no es complicado después de los 35 conseguir empleo? Si estás capacitado, no estás capacitado, tenés que estudiar acá, si no estudiás, dice a estudiar. No esperen a ser viejo para estudiar. Muy bien, es verdad, es una buena recomendación que nos da Marcelo. Es un poco contradictorio por la nueva ley, ¿no? Justamente que es bastante contradictorio en el sentido de que, bueno, se está proponiendo justamente que se aumente la edad para jubilarse, pero en el caso de una persona, no sé, 30 y pocos años, que capaz que no tiene un empleo estable hoy en día, cosa que también es difícil de conseguir en Uruguay, y bueno, y se te hace como remar contracorriente, ¿no? Porque, bueno, querés que siga trabajando, pero tampoco tengo algo estable de lo que trabajar, también hay una realidad, ¿no? En el caso de los estudiantes, muchos de los estudiantes no se reciben a los 20 años, se reciben 30 y algo. Y a partir de ahí vos empezás a formarte también, no es solamente me recibo y salgo con el título, a trabajar sí, trabajo hay, pero hasta por ahí nomás y capaz que no es tampoco de lo que vos quisieras dedicarte. Entonces terminás, vamos a decir, formado a los 40 años. ¿Para qué? Para jubilarte a los 60, 67. Es como muy difícil. Claro, pasas toda una vida laburando, ¿no? Hoy en la actualidad muchos jóvenes han decidido emprender, Marcelo, más que quizás no trabajar. De hecho, creo que están siendo un poco más inteligentes la generación X, ganando, viviendo de las redes sociales, del marketing digital y esas cosas, y por lo general ya últimamente no, los jóvenes muy poco trabajan para alguien más, trabajan para sí mismos. O sea, no está mal, ¿o sí?
jóvenes emprendedores que no le cuesta lo que nos cuesta a nosotros igual. No está mal, está perfecto, porque a mí me hubiese gustado que sea así. Pero emprender es ya tener todo más organizado, más... Tienen más cabeza, es verdad, sí, pero se capacitaron. Pero así capaz que no le costó tanto como a nosotros. Pues somos de una generación no vieja, pero una generación donde nos enseñaron que teníamos que laburar y estudiar para poder alcanzar el objetivo, ¿no? Creo que en nuestra generación... Vos tenés la misma edad que yo. Igual. No sé, porque eso no se dice acá en el video. Bueno, ahora después detrás de cámara nos decimos la edad, porque acá en el video no lo voy a decir. 28 años tengo, 28 años. ¿Cómo es? Pero sí, a mí no estoy hablando mal de la generación emprendedora porque tengo varios compañeros que voy a decir, qué fácil emprender. Puedes una planta y la multiplica. Hoy en día con las redes sociales, no sé, iniciás un emprendimiento y ya los jóvenes de hoy en día comienzan a tener ganancias. Para nosotros como que ha sido un poquito más difícil, ¿no? Para nuestra generación. ¿Vos viste el ejemplo del coworking? Que bueno que está. Nosotros en la vida vamos a probar un coworking. Me estreso y voy a jugar un pool. A mí me encantaría. Después de conocer algunas impresiones de cómo se encuentra en la actualidad la economía uruguaya, podemos tener una pequeña noción del costo de vida actual en Uruguay y un estimado del ingreso que debería tener una persona sola, en pareja y una familia compuesta por al menos 4 personas para vivir holgadamente. Sin embargo, las entrevistas realizadas no representan ningún dato oficial. Son las impresiones del ciudadano de a pie, del trabajador que vive el día a día. Y tampoco sería la realidad que viven todos los ciudadanos, ya que la situación de cada núcleo familiar varía en función del tipo de empleo que tenga, si es profesional dependiente o independiente o un trabajador de oficio, y la cantidad de personas que compongan dicho núcleo. Cantaba hasta cuando no estaba, esta canción que no para, un gran esfuerzo día y noche para estar cara a cara, usando la frecuencia para que la audiencia se haga en una buena, la amistad cuando se quiere se gana, queriendo verte progresar te apoyo para salir, bien para adelante voy a cantar más, para seguir, para reír con ganas, sin importar las canas que nos trae el tiempo, disfrutando lo que no se paga, el amor de un niño inocente en la mirada, no la puedes olvidar y hagas lo que hagas, darás con la forma y el camino correcto, el mensaje perfecto, un pasaje directo, una puerta de salida, otra vida, un proyecto, una fuerza, una alegría, es el fin de un mal momento. ¡Bravo! Muy bien. Genial. No quiero despedirme sin antes invitarte a que ingreses en este enlace para que conozcas más sobre Uruguay. Nos vemos la próxima con un nuevo video.